Se está realizando el evento de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En ese Ujú. contexto, Kristalina Georgieva, la titular del organismo que le prestó dinero a la Argentina, dio una conferencia de prensa y habló sobre las elecciones en nuestro país, planteando en definitiva que la Argentina siga votando a La Libertad Avanza en las elecciones ahora de medio término y luego serán en las elecciones presidenciales, diciendo, bueno, esta vez es en serio el cambio de la Argentina. Todo este análisis, por supuesto, lo va a hacer el señor José Castillo, que está del otro lado. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Hola, todo José. bien. El miedo, José, ¿Qué del tal? Fondo Monetario es que otro llegue y no le pague, pero en realidad yo digo, hasta acá, cada vez que hablamos de diferentes gobiernos a partir de que se tomó esta deuda o anteriores, siempre fueron condescendientes con el Fondo Monetario en pagarle, salvo en aquel que 2001, después del 2001 en realidad, cuando se Sí. dice, bueno, no le vamos a pagar la deuda al fondo y después se la terminan poniendo toda encima arriba de la otra. Bueno, sí, incluso en el caso del 2001 efectivamente se terminó pagando, ¿no? Claro, por eso. Nunca, recordemos que en el 2001 nunca se defolteó la deuda con el FMI, sí con los Ah, bien. privados. Eh, a ver, esta asamblea, lo que se suele denominar la asamblea de primavera, la primavera boreal, la primavera del hemisferio norte, terminó resultando deslucida, diríamos. ¿Por qué? Para el mundo porque coincidió con la muerte del Papa. Entonces, lo que sería la gran noticia en todos los diarios del mundo, de una reunión donde se juntan las autoridades del Fondo Monetario, del Banco Mundial, los ministros de Economía del mundo, y el fondo dice, ¿cómo está la economía del mundo? Pasó a las páginas interiores de los diarios, ¿no? Este es un Ujú. primer Ujú. tema. En el caso nuestro particular, porque era el momento donde, lo habíamos dicho, ahí sí era el deadline del acuerdo con el fondo, ¿no? O sea, Ujú. imagínate que la Argentina hubiera llegado a esa fecha, como la última fecha de un campeonato donde hay que decidir quién clasifica o quién no, ¿no? Digamos, teniendo que en esa reunión salir con el acuerdo firmado o sin el acuerdo firmado. Sí. ¿Cómo? Finalmente murió el Papa. Localmente el acuerdo con el fondo terminó arreglándose una semana antes. Esto fue como una última fecha de campeonato donde ya el campeón está decidido, ¿no? Y por lo Ujú. tanto, tiene estas características generales, ¿no? No es la reunión. En ese marco sí fue el equipo económico en pleno, medio como que a festejar con champán, ¿no? Y ahí aparece esta expresión. Digamos, Cristalina Georgieva hace dos cosas, ¿eh? Dos cosas. La primera es esta que vos señalabas, que es desnudar lo que es la relación con el Fondo Monetario. O sea, Claro. cuando nosotros decimos hay un acuerdo con el Fondo, quiere decir que le entregas al Fondo Monetario la decisión política y el Fondo dice que es lo que hay que hacer. Ujú. El Cristalina Georgieva llega al extremo de decirle a los argentinos que es lo que tienen que votar, Sí. diciendo, miren, voten bien porque si no yo me enojo. Ujú. Digamos, y no sabés lo que puede pasar si yo me enojo, sería, ¿no? Un poquito esa. En cambio, si votan bien, y ahí me apoyo sobre Scott Bessent, ¿no? Que también en la reunión del fondo habló, si votan bien, inclusive si hay algún problemita mundial, nosotros Estados Unidos hasta podemos tirar unos pesitos a la Argentina. Ujú. O sea, claramente una señal de, bueno, por dónde viene la cosa para nuestro país. O sea, acá hay un gobierno, acá hay un fondo monetario, un imperialismo que en general dice, mira, yo no solo voy a financiar la campaña de Milei, la verdad que el otro día un poco el título que poníamos es el acuerdo con el fondo es el fondo decidió financiar la campaña electoral de Milei, sino que Cristalina Georgieva va a aparecer en los spots diciendo vote la libertad avanza, que es en cierta forma Lo que lo ocurrió que ayer. hizo en claro, lo que ocurrió ayer, lo cual expresa una cosa fuerte. La segunda reunión que tuvo Cristalina Georgieva ayer fue una mesa, también en el marco del acuerdo de esta reunión del FMI y el Banco Mundial, una mesa en la que estuvo con Sturzenegger, Ujú. que termina con Sturzenegger regalándole un pin de una motosierra a Sí. Cristalina Georgieva, Sí. ¿no? O sea, todo muy obsceno, digámoslo así, por poner una palabra suave, ¿no? Todo muy obsceno, eh, reflejando, bueno, en qué estadio estamos, a esto agreguémosle, si se quiere, que un economista de cuarta, digamos, como Huerta del Soto, un tipo totalmente
desprestigiado, de la escuela austríaca, que no aporta nada, que no califica, que no podría jugar en ninguna liga de economistas mundiales importantes, está en un programa de televisión y va a Milei a decir que grande Huerta del Soto, ¿no? Y ahí aparece en ese show que hicieron ayer a la noche en A24, reflejando el estadio en el que estamos. Como siempre decimos, como la verdad, en definitiva, es la realidad. La realidad es lo que señaló el ministro Caputo, lo que le dijo al JP Morgan, lo que le dijo a las empresas y a los grandes inversores internacionales, que es, bueno, ahora tenemos la plata para aguantar hasta octubre, o sea, podemos sostener el tipo de cambio así. Por supuesto, en la economía real esto va a generar una serie de estropicios que eran los mismos que estaba generando antes, o sea, la Argentina no va a ser competitiva, se va a llenar de importados, un montón de empresas locales van a quebrar. Bueno, pero eso no importa porque eso realmente no es el problema del gobierno ni de JP Morgan. El problema en todo caso es generar las ganancias para los grandes especuladores y garantizar los pagos de deuda, ¿no? O sea, garantizar los pagos de deuda. Y bueno, esto va a ser así, tratando de que la gente nos vote y después que la gente nos vote iremos por las reformas estructurales. Bueno, José, vos Este hablabas es el esquema sencillito y simple de acá a octubre. lo de la cuestión de las empresas. Hoy a la mañana lo escuchaba al dueño de los colchones Simmons. Él habló Sí. sobre lo que está ocurriendo con el mercado local y que le han consultado por parte del gobierno, no solo de este gobierno, de todos los gobiernos, a partir de medidas que van tomando y en este caso por el cierre de determinadas empresas, fundamentalmente algunas químicas que tienen que ver con la producción de materias primas que influyen justamente a los colchones. Y él planteaba diciendo, ojo, porque se está cerrando tal cosa, tal otra. Y la respuesta era, bueno, pero nosotros te bajamos el costo y de esa manera estamos favoreciendo el consumo. Bueno, no sé qué costo están bajando y no sé qué consumo están favoreciendo. Digamos, la realidad es, lo hemos discutido muchas veces, que el tipo de cambio, cuando nosotros decimos el tipo de cambio en la Argentina está mal, está retrasado, lo decíamos por dos motivos. Hay un primer motivo que es financiero, y es si el Banco Central tiene los dólares para bancar este tipo de cambio frente a los especuladores. Sí. No los tenía, ahora sí los tiene. Para el infinito no, de acá a octubre los tiene, pero los tiene. El segundo motivo, mucho más importante a mi juicio, para determinar que el tipo de cambio está retrasado, es la economía real. Ujú. Es cuánto vale un producto acá versus cuánto vale en el exterior. Por supuesto, alguien puede decir, bueno, puede haber algún producto que se produzca ineficientemente en la Argentina y entonces ese producto sea más barato en el exterior. Puede ser. Ahora, cuando la masa de bienes, incluyendo los bienes alimentos, incluyendo los bienes que la Argentina tiene ventajas comparativas, termina siendo más caro y cualquiera cruza a Chile, Uruguay o Brasil, encuentra todo, absolutamente todo, más barato que en la Argentina, cuando tenés olas de personas que se van de vacaciones afuera, los que tienen plata, por supuesto, porque es cara la Argentina, ahí tenés un dólar mal puesto en la economía real, que Ujú. tiene consecuencias, que ya las vimos con Martínez de O, con la convertibilidad, la vimos varias veces, que la consecuencia de eso es pérdida de competitividad de empresas locales, cierre de empresas locales, reemplazadas por productos importados, muchas de esas empresas no abren nunca más, los sectores desaparecen, crece el desempleo. Este es un hecho de la realidad. ¿Qué ha hecho el gobierno? Resolver el problema uno. Ojo, también lo habían hecho en la convertibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve este problema? Generando más endeudamiento, Sí. pateando la deuda para adelante y generando más endeudamiento, que alguien después tendrá que pagar porque nada es gratis, pero en el corto plazo, para generar eso y para generar esa sensación ficticia de estabilidad, ficticia, porque después podemos discutir que también eso está muy relativizado, el costo es, bueno, que se vaya Simon y todo lo demás que viene alrededor de eso, Bueno, ¿no? José, Y bueno, esta es la eh, realidad, esto es lo que se está financiando. esta semana yo lo escuché, estuve en un streaming Martín Redrado. Y él decía, todos los países tienen deuda. Ujú. Y lo único que hacen los países es pagar los intereses. Cuando vos llegás al momento de pagarle el capital, la renegociás constantemente. Es como que nunca terminás pagando nada, es lo que planteó justamente en ese streaming. A ver, todos los países tienen deudas
coherentes a sus economías, Ujú. ¿no? O sea, por supuesto, yo no, deuda comercial. Vos podés tomar una deuda para comprar maquinaria, y entonces te figura como deuda. Claro. Y después pagarás cuando esa maquinaria se opere. Vos podés tomar deuda para hacer una obra de infraestructura y tendrás una deuda, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial por la infraestructura. Eh, Todo eso existe y por supuesto es así. Ahora, la Argentina toma deuda, la plata no viene, que viene para financiar fuga, no para financiar ninguna obra, porque acá no se va a hacer ninguna obra, es plata para que se la lleven afuera, Sí. viene en forma trucha, tiene un origen totalmente, o sea, las deudas se pagan, sí, a ver cómo yo te digo, bueno, a ver, yo te presto $10.000, vos me debes $10.000 a mí, mejor que me lo devuelva alguna vez, ¿no? Ujú. Perfecto. Ahora, si yo vengo y te digo, me debes $10.000, pues yo no te digo nada, sí, 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 acá tengo un papelito que dice que vos me lo debes, dale, empezá a pagarme. ¿Vos qué me decís? ¿No? Sí. Bueno, bueno, no me puedes pagar, no te da problema. Yo te consigo un préstamo en el banco para que entonces le debas ahora al banco que no 10.000, el 10.000 más los intereses, 15.000. Bueno, esa es la historia de la deuda externa argentina, no tiene que ver con el ciclo normal comercial del endeudamiento. Ujú. Tiene que ver con una estafa multiplicada al extremo y además generando una deuda que la Argentina no puede sostener, porque la Argentina no puede ni pagar los intereses, porque la Argentina tiene montañas de deuda. O sea, los países refinancian naturalmente su deuda comercial, pero la Argentina llegó al extremo que no podía pagar las importaciones, Claro. no podía pagar ni los tornillos porque estaba pagando Ay, no me digas que lo perdimos a José. José, instantáneas. ahí te recuperamos. ¿Dijiste José recién? Perdón que se cortó. Hola, Sí, sí, ahí te Sí, tenemos. ahí está. Ay, no me digas que otra vez Bueno, se cortó. justo. ¿Se cortó justo, yo José? estoy ahí. Ahí, Ahí te a Yo ver, te estoy escuchamos, ahí escuchando. te sí. escuchamos. Ahí A ver, estamos. ¿decías? Ahí está. Decía que la Argentina tiene montañas de endeudamiento impagable, Sí. de un origen fraudulento, que se sostienen especulativamente y que no tiene que ver con generar, en todo caso, financiamiento para procesos de negocio de infraestructura. Sí. No es la deuda argentina la deuda normal que tienen otros países del mundo, Ujú. claramente, ¿no? Claro. Claro. José, justamente el otro día también el portal Ámbito Financiero había hablado del desafío del gobierno para, en el plazo de 2 meses, corregime si me equivoco, tratar de por lo menos sumar reservas al Banco Central, por lo menos el 40% de lo que son las metas del Fondo Monetario Internacional. En este contexto, teniendo en cuenta también la respuesta del mercado, es decir, hasta ahora, digamos, no estalló el tipo de cambio, más obviamente el apoyo del fondo con el acuerdo. ¿Crees que el gobierno puede llegar a cumplir esa meta de acumulación de reservas o no? En este periodo No corto, sé, ¿no? estamos, no sé, en el corto, siempre decimos en el corto, ¿viste? Tratamos de evitarle a la bola de cristal justamente para no ser chantas, ¿no? Ujú. Ujú. Veamos cómo lo podría lograr, digamos, veamos cómo lo podría lograr. Hay un primer punto que está en disputa en estos días, que tiene que ver con si efectivamente se acelera la liquidación del campo, ¿no? Claro. De las divisas. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Hay un cierto tira y afloje con respecto a eso, porque nos queda todavía saber a cuánto va a terminar el tipo de cambio estabilizándose, porque arrancó, saltó a 1.250, después bajó a 1.100, el gobierno dice que grande, lo vamos a bajar a 1.000, siempre al estilo Milei, ¿no? Cualquier cosa. Ujú. Ahora volvió a subir y se acerca a 1.200, todavía está tanteándose. Deja pasar unos días, vamos a ver a dónde queda, yo te dije, yo creo que va a quedar alrededor de 1.250, con 1.250 el campo liquida. Digo, para ser claro, con 1.250 el campo liquida, con 1.100 no. Por Ujú. eso estamos justo en la línea finita para ver eso. Después hay otra apuesta del gobierno. Sí, hay otra apuesta del gobierno que es el carry trade, ¿no? El gobierno apuesta a que ahora con la plata del fondo, algunos fondos especulativos, como en la época de Macri, ¿no? Algunos fondos especulativos vengan a la Argentina para hacer diferencias gigantescas con tasa de interés en pesos y en el corto plazo vengan, pongan plata para después llevársela, ¿no? Y en Ujú. ese corto plazo poder mostrar reservas más altas. Esto es el motivo por el cual se hizo la reunión con el JP Morgan ayer, en la cual Caputo dijo esto que señalaba antes, ¿no? Ujú. Vamos a ver, hasta ahora los grandes especuladores internacionales, desde que subió Milei,
hoy me lo dijimos muchas veces, aplaudían a Milei, decían que grande, pero lo miraban de afuera comiendo pochoclo y nadie ponía un peso. Sí, ahora, con el acuerdo del fondo, con la plata del fondo en concreto, algunos dicen, bueno, ahora yo sí jugaría unas fichitas a este casino, Ujú. puede ser que entonces el gobierno logre sumar un poquitito más de Bien. reservas de corto plazo. Pero bueno, eso lo vamos a ver seguramente las próximas semanas. ¿Por qué? Porque tenemos un hecho de la realidad, que es, te lo decía al principio, bueno, La muerte del la Papa. economía y la política mundial está en suspenso. Esta semana Ujú. no pasó nada, Sí. diéramos. Inclusive, digo, noticias que en otro momento estaríamos discutiendo. Sí. ¿Cuánto va a ser la inflación de abril? ¿No? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Hola? Hola, sí, 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 te Sí. escuchamos, José. ¿Hola? Sí, sí, perdón. ¿Cuánto va a ser la inflación de abril? Eh, Porque la inflación de abril venía, si se efectivizan las remarcaciones producto de la devaluación, vamos a un 5% de inflación. Ahora, Ujú. ha habido un cierto parate en esta pelea entre las empresas, el gobierno haciendo la de Guillermo Moreno de apretando a las empresas, los supermercadistas del otro lado que no aceptan. Bueno, ¿cómo va a terminar eso? O sea, algo de la devaluación pasó sin ningún lugar a duda a inflación, por eso la inflación no va a ser 1%, Sí. va a ser 3%. Ahora, ¿va a ser 3 o va a ser 5? Bueno, tenemos que terminar de ver cómo termina el mes, ¿no? ¿Qué Ujú. pasan si efectivamente estas remarcaciones terminan llegando a la góndola o no? Nos Correcto. quedan pocos días del mes de abril. Bueno, pero esos temas, por ejemplo, hubieran sido un gran tema de debate, pero bueno, hoy en día, hoy no es lo que hoy en día no se está discutiendo nada. No. Ujú. Cuando esto termine, o sea, la semana que viene empezamos de vuelta y ahí van a empezar a verse estos pequeños datos del cortísimo plazo que además abren la forma en que el gobierno de Milei se planta para transcurrir el escenario electoral, ¿no? José, para ir cerrando, y quiero también un poco volver al punto inicial que vos hablabas del Fondo Monetario, mencionabas al Papa Francisco. ¿Cuánto pudo haber influido el Papa Francisco en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que en algún momento hubo algún acercamiento con Cristalina Georgieva? De hecho, fue hasta Martín Guzmán a una serie de debates que justamente Sí. organizó el Vaticano. ¿Qué influencia hay o en qué pudo haber ayudado o no el Papa Francisco a la Argentina? Bueno, en esta última negociación en nada. Ujú. En la anterior, eh, sí, en la anterior, en la que termina en el 2022, recordemos que fue el acuerdo de Martín Guzmán, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que Luis en ese destrabe que termina en marzo del 2022, y yo creo que no fue buena esa, porque lo que hizo el Papa, lo que hizo el Vaticano en general, apenas había asumido Alberto. Recordemos que lo que estaba diciendo la Argentina era, qué barbaridad, el acuerdo de Macri, se fumaron 45 mil millones de dólares, y todo termina. Apenas había subido Alberto a enero de el año 2020, un par de meses antes de la pandemia, en una reunión en el Vaticano, donde está Martín Guzmán, y donde el planteo es, bueno, tengamos confianza en Cristalina Georgieva, porque Cristalina Georgieva, la nueva del fondo, tiene una visión social de la economía y es progresista, y entonces va a generar acuerdos que contengan el crecimiento económico y acuerdos Ujú. distintos a lo que era el fondo. Eso es lo que se discutía en esa reunión en el Vaticano en la que estaba Martín Guzmán, en la que fue Alberto Fernández, Claro. en la que estaba también Francisco, y estaba Cristalina Georgieva. Es la misma Cristalina Georgieva que ahora está diciendo que hay que votar al ultraderechista de Milei, ¿no? Es la Ujú. misma, es una persona. Sí. O sea que en realidad Así que bueno. influyó en ese momento simplemente. Influyó, yo creo que como influye el Vaticano, más Bien. ideológicamente, creo que generó un lavado de cara, ¿no? La verdad creo que generó un lavado de cara sobre el Fondo Monetario en aquel momento donde ir a un acuerdo con el fondo estaba muy, muy mal visto. Claro. El gobierno que acababa de asumir venía diciendo acá, qué barbaridad, volvimos al fondo, el fondo nos le dio 45 mil millones para financiar la campaña de Macri, Macri usó esa plata para jugársela con sus amigos, y que ahora vamos de vuelta al fondo. Y ahí Ujú. nos decían, bueno, pero ahora el fondo cambió, ya no está más Christine Lagarde, está Cristalina Georgieva, que es buena, que es progresista, que tiene una visión humanista y que entonces va a permitir
un acuerdo con el fondo que garantice distribución de la riqueza. Eso es lo que se decía estrictamente en los diarios, Claro. ¿no? Sí, sí. Era lo que decía Martín Guzmán en aquella reunión de enero del año 2020. Correcto. Ujú. José, gracias como siempre por la explicación y que tengas buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes abriendo una nueva semana económica. ¿Te parece? Bárbaro, nos vemos el lunes. Buen Chao, fin de José. semana, José. Pasó el señor José Castillo con su código económico, hablando con la deuda del Fondo Monetario Internacional sobre las declaraciones de Cristalina Georgieva. Por otro lado, sobre el final, nos tomábamos un minuto para hablar del Papa Francisco, justamente con la situación de la deuda y cómo intervino en ese momento en la negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario.